Que Dios le bendiga y que Dios le guarde de una manera especial. Quienes habla su hermano HC en Nancova. Y para mí es un placer estar una vez más con más un mensaje de la palabra de Dios. Quiero decirle, si es tu primera vez en el canal, suscríbete, dale like y comparte estas predicaciones con otras personas. Otra cosa, hay una campanita de notificación. Cuando tú apuntas o tocas esa campanita de notificación en los próximos mensajes, tú serás edificado y el YouTube te mandará notificación de que sacamos otro video, y otras personas también pueden ser edificadas, como también tú estás siendo edificado a través de estos poderosos mensajes de la palabra de Dios. Tengo un mensaje especial, está en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 34. Y el tema de nuestro mensaje es así: ¿de qué generación Jesucristo estaba hablando? ¿De cuál generación? Amado, y antes de entrar en el tema, quiero decirle que en muchas partes, en muchas iglesias, en muchas congregaciones, en muchas asambleas, la mayoría de este mensaje que yo voy a predicar, la mayoría de las personas que predican este mensaje lo predican, sí, y cuando lo predican no producen un respaldo, no producen bienestar en muchas personas, produce a veces miedo, produce a veces confusión, porque la mayoría de las personas no se acoplan a la palabra, no obedecen a la palabra. Y es necesario que cuando yo lea la Biblia, yo obedezca a la Biblia. No es la Biblia que se tiene que amoldar a mí. Soy yo que se tiene que amoldar a la Biblia. Amoldar. ¿Te da para entender? Entonces, la mayoría de las veces donde se predica, la mayoría de los momentos donde se predica este mensaje, muchas personas lo predican y lo predican conforme a sus pensamientos. Ellos creen, ellos sienten. Y en muchas partes es así. O sea, la mayoría de las personas que oyen estos mensajes, cada uno de ellos tiene una información diferente. Pero aquí vamos a ver qué es lo que la Biblia nos está diciendo, que la Biblia nos está mostrando, nos está queriendo decir. Y muchas veces, amado, nos quedamos en el Olimpo, nos quedamos sin entendimiento, nos quedamos, si mi pastor predicó así, así es. Y otra persona dice lo mismo: si mi pastor me predicó así, así es. Entonces muchas personas están con diferentes informaciones. Vamos a leer la palabra de Dios. Y dice así en Mateo capítulo 24, versículo 34. Dice: de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Si bien nosotros leemos en Mateo fue un hombre o fue un discípulo judío que caminó con Cristo. Fue un discípulo de Cristo, recibió las enseñanzas de Cristo, próximo a él, estaba cerca de él. Y como judío, Mateo, cuando le escribe su carta, no las escribió a nosotros. Gracias a Dios que nosotros hoy tenemos estas cartas, que nosotros hoy tenemos las Sagradas Escrituras. Gracias a la voluntad de Dios nosotros tenemos la palabra y podemos crecer en el conocimiento. Mas cuando Mateo escribió su carta, no la escribió pensando en ti ni pensando en mí. Mateo, cuando escribe su carta, él está pensando en los judíos. Por eso él, cada vez que escribe, dice: como decía el profeta tal, como escribió el profeta tal. Entonces, como el nacimiento de Cristo había sido predestinado, y la mayoría de los profetas hablaban del nacimiento de Cristo. Por ejemplo, Isaías, en el capítulo 9, él dice: Emmanuel, Dios con nosotros, príncipe de paz, una virgen concebirá y nos dará a luz un hijo. Entonces, toda esta profecía, por eso es que Isaías es llamado el profeta mesiánico. Y cuando Mateo escribe el de la biografía de Cristo, se le está escribiendo a los judíos, mostrando que ese Cristo que el pueblo judío mató, que ese Cristo que el pueblo judío exterminó o crucificó, o dio para que lo crucificaran, era el Mesías de que ellos estaban esperando. Entonces nosotros debemos entender una cosa: Mateo como discípulo, Mateo como escritor, está mostrando a los judíos que Cristo o el Hijo de Dios era aquello o era aquel que habían crucificado. Y en Mateo capítulo 24 es necesario que nosotros entendamos una cosa, que vamos a entender, hermano Hernán. Una de las cosas que tenemos nosotros como creyentes, como hijos de Dios, una de las malas costumbres que tenemos, es de que nosotros no nos gusta leer. Es de que nosotros nos gusta que nuestros pastores, que nuestros líderes siempre nos estén enseñando, siempre nos estén mostrando. O sea que si el líder o el pastor está desviado de la sana doctrina, de la palabra de Dios, si él está desviado o ciego, cae él en el buraco, en el hueco, y los que lo están siguiendo también caen en el hueco. Entonces, después que estén todos en el hueco, no vamos a decir por culpa del pastor o por culpa del líder. Es culpa de todos nosotros, porque tenemos hoy las Sagradas Escrituras en nuestras manos. ¿Me expliqué?
Hoy tenemos las Sagradas Escrituras en nuestras manos. Y como dije al principio, la Biblia, la palabra de Dios, así mismo se explica. Dios no necesita un intérprete de la palabra. No es Hernán el mejor, no es fulano el mejor, no. Vamos a respetar lo que la Biblia nos está diciendo. ¿Será que podemos respetar? Claro, vamos a respetar. Oye aquí como dice en el versículo 3 de Mateo capítulo 24, para entender el capítulo 24, versículo 34, para entender. Y quiero que me tengan un poco de paciencia, por favor, sopórtenme un poquito. Y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, allá en Jerusalén, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús y le dijo: mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Atiende para acá. Los discípulos le preguntan a Jesucristo aparte. Ellos tienen algo en su corazón y se lo expresan a Jesús. Señor, dinos cuándo sucederán estas cosas. La pregunta que yo le hago a los espectadores, a los que están hoy viendo este mensaje: ¿qué señal habrá de qué? ¿Qué sucederá? Porque los discípulos están preguntándole a Jesús cuál es la señal de la venida de Cristo y del fin del mundo. ¿Por qué ellos le están preguntando esto? Para nosotros entender el versículo 3 y el versículo 4, tenemos que ir a Mateo capítulo 24, versículo 1. Vamos a ver cómo dice. Cuando Jesús salió del templo y se iba, oye, porque ellos preguntaron a Jesucristo estas cosas. A veces nosotros en las congregaciones no entendemos porque no se nos explica. ¿Y cómo van a explicar? ¿Cómo nos van a explicar si las personas tampoco entienden? ¿Y cómo no entienden para explicar a aquellas personas a las cuales están pidiendo una explicación? Escucha esto. Jesús salió del templo y se iba. Y cuando ellos salen, Jesús no andaba solo. Mateo estaba ahí. Se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Ellos le dijeron a Cristo: Señor, mira qué lindos son estos templos, o qué lindo es este templo. Mira la lindura del templo. El templo en Jerusalén era como decir hoy la sexta maravilla. Era lindo, era precioso, era excelso. Eran los ojos de todo Israel. Estaban puestos en el templo. No estaban puestos en Jesucristo. Estaban puestos en el templo. ¿Por qué en el templo? Porque dentro del templo había algo llamado de la arca del pacto. Y como en el templo había la presencia de Dios, que significaba el arca del pacto, significaba la presencia misma de Dios, o la alianza de Dios con su pueblo, el templo era el principal objetivo de gracia dentro de la nación de Israel. Entonces ellos maravillados le preguntan a Cristo: Señor, mira qué lindo el templo. Jesucristo le dice en el versículo 2: ¿veis todo esto? Esto que ustedes están maravillados y todo Israel está maravillado, pero la pregunta es para ellos, es para él, y la respuesta es para ellos, para los discípulos. Jesucristo le dice así: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ustedes están maravillados en el templo. Ustedes están emocionados con su templo. Mas le voy a decir algo: no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, ese templo que ustedes están maravillados, un día va a ser derribado. Es ahí donde comienza nuestra homilía, porque en el versículo 3, ellos tienen esa palabra del versículo 2 que Cristo le habló a ellos, lo tienen en el corazón. Dios mío, el templo va a ser derribado. Esa incógnita está dentro del corazón de ellos. Y ellos están esperando el momento preciso para preguntarle a Jesucristo ¿cuándo sucederían estas cosas? Claro, el versículo 3
Ellos estando asentados en el monte de los olivos, le preguntaron al Señor cuándo sucederán estas cosas de la venida y del fin del mundo o del fin del siglo. Jesucristo le dijo así: mirad que nadie os engañe. Jesús le está diciendo a los discípulos, Cristo está hablando con los discípulos, mire que nadie los engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muchas personas que escuchamos esta palabra decimos, aquí Cristo está hablando con la iglesia, Cristo está hablando con nosotros. Mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Pero Cristo aquí está hablando con los discípulos, amados. Cristo está hablando con los discípulos. Mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Ahora, la palabra Cristo en griego quiere decir ungido, Mesías. ¿Estás entendiendo? Y muchos van a llegar diciendo yo soy el ungido, yo soy el verdadero Cristo. O sea que el Cristo que mataron no era el Cristo, sino que yo soy el Cristo. Y ellos estaban siendo advertidos por nuestro Señor Jesucristo. Cristo le estaba diciendo yo, cuidado, porque a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Cristo estaba hablando con los discípulos. Entiéndase. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. Todo esto que Cristo lo estaba hablando por nosotros. Cristo estaba hablando con los discípulos, y así mismo se cumplió con los discípulos. Ellos eran aborrecidos, como muchos hoy también están siendo aborrecidos. Y muchos los mataron y los llevaban hasta la cárcel. ¿Yo puedo entender? Y muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cristo está hablando con los discípulos. Y hay mucha gente que van a ver este video y van a decir, eso era con nosotros. Porque muchos hemos tratado de futurizar la palabra de la Biblia que fue escrita a personas específicas. Y hoy están futurizando esta palabra. Y las personas dentro de la iglesia están con el miedo de que cuando se levanta una nación contra la otra, llegó el tiempo del fin. De que cuando llega alguna enfermedad, llegó el tiempo del fin. Entonces las personas no tienen paz y seguridad. Las personas andan con miedo, con terror. Y no es así como la Biblia quiere que nosotros como creyentes vivamos. Entonces, en el 34 dice exactamente cómo está nuestro tema. ¿De qué generación estaba hablando Jesucristo? De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora, si nosotros futurizamos esta enseñanza que Cristo le estaba diciendo a los discípulos, entonces nosotros estamos futurizando y estamos trayendo esto para el presente. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros alteramos lo que está escrito en la palabra de Dios. Y muchos de nosotros nos encontramos alterando lo que fue dicho a personas específicas en tiempo pasado. Y lo estamos futurizando y estamos viviendo de acuerdo como si Cristo estuviese hablando con nosotros en este momento a través de Mateo capítulo 24. Pero cuando nosotros leemos el versículo 34 que dice, y no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué explicación nosotros tenemos para explicar esto a los creyentes, a los hijos de Dios, a las personas que nos oyen? ¿Cómo nosotros explicamos esta generación? Él está hablando de esta generación que nosotros estamos viviendo. No, amado. Él está hablando de la generación que ellos estaban viviendo en ese entonces. Vamos a ver. ¿Qué es una generación? Una generación es así.
es toda persona que nace al mismo tiempo, es una persona que nace y vive al mismo tiempo, considerada colectivamente. También puede describirse como el periodo promedio, generalmente considerado como de 20 o 30 años, durante el cual los niños nacen y crecen y se convierten en adultos y comienzan a tener hijos. Entonces, vemos que una generación dura 30, 20 o 30 años, de acuerdo al nacimiento y el crecimiento del individuo. Y de acuerdo al nacimiento y el crecimiento del individuo, la persona tiene hijos y nace una nueva generación. Ahora, cuando Cristo le dice a los discípulos que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, ¿y qué iba a acontecer? La destrucción del templo y del fin del momento que ellos estaban viviendo. ¿Por qué, amado? Porque la destrucción del templo, la destrucción que se estaba preparando para los judíos en ese tiempo, es necesario que nosotros entendamos una cosa. ¿Cuál? Que lo que ellos estaban esperando no era nada bueno, porque ellos rechazaron a Cristo. Y Cristo, cuando pasa por Jerusalén, no cierre, cuando Cristo pasa por Jerusalén, acontece algo. Cristo, con un burrito o con un asno, hace mención a Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuánto quise juntar a ustedes como gallina junta sus polluelos? Jerusalén, Jerusalén. Él no dice Brasil o Brasil. ¿Cuánto quise juntarlos como gallina junta sus polluelos? Vamos a Venezuela. Venezuela, Venezuela. ¿Cuánto quise juntarlos como gallina junta sus polluelos? Él está hablando de la nación de Jerusalén. El epicentro era Jerusalén, que tenía el llamado de Dios para ser abrazado por ese Dios, y desechó a Dios. Es igual lo que está pasando hoy en día, aunque nosotros no estamos viviendo en el pasado donde Cristo estaba en el cuerpo de su carne. Dios está queriendo abrazar a cada nación y la nación dice no. Entonces se cumple la palabra que Dios quiere abrazarnos para evitar alguna catástrofe. Y nosotros no estamos dejando a Dios trabajar en nuestra vida. Asimismo estaba Jerusalén. Cristo se le había manifestado y ellos rechazaron la única salvación que tenía. Y no es diferente hoy. Cristo está llamando a la gente a un arrepentimiento. Cristo está llamando a la gente a un convertimiento. ¿Un arrepentimiento a qué? Aquello que tú estás practicando errado. Y hasta hoy lo has estado practicando. Hasta hoy lo has estado haciendo. Hasta hoy has estado caminando a espalda de Dios. Y Dios te está llamando. Entonces, cuando te acontece algo terrible, cuando acontece cosas terribles, es que tú vas a decir, Dios me llamó. Así estaba ocurriendo con la nación de Israel. Dios estaba llamando a Israel. Israel no quería. Ahora, y cuando no quieren, entonces ellos están propensos a que cualquier nación se levante y lo destruya. En el año 70, en esa misma generación, escucha, esa misma generación, hubo una destrucción en la nación de Israel. Ahora, lo mismo que Cristo estaba hablando, fue lo que aconteció en Jerusalén. Es por eso que el versículo 14 de Mateo 24 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿El fin de quién? Puede contestar aquí abajo. ¿El fin de quién? Cristo está hablando con los discípulos y está hablando de una destrucción de la nación de Israel. Y él dice, el evangelio cuando sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Ahora, ¿de qué fin está hablando? De lo que estaban hablando, de la destrucción de la nación de Israel. No del mundo completamente,
Porque Venezuela no existía en ese entonces. Brasil no existía en ese entonces. Argentina no existía. México, Perú, Ecuador no existía. Existía las personas que estaban allá en aquel entonces. Y el evangelio fue totalmente predicado en esa generación en todas partes. Vamos a leer Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, versículo 23. Vamos a ver cómo dice Colosenses, capítulo 1, versículo 23. El apóstol Pablo, hablándole a los colosenses, dice así: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo fui hecho ministro. Todas las personas que estaban alrededor recibieron el impacto del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y al recibir el impacto del evangelio de nuestro Señor Jesucristo acontece algo. Entonces vino el fin. Vino el fin, amado. ¿Por qué vino el fin, hermano Hernán? Porque se cumplió lo que Cristo estaba diciéndole. No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y si iban a destruir el templo de Jerusalén, estaban destruyendo a Jerusalén completamente. Si llegaron hasta el templo, entonces podían devastar todo Israel, porque el centro de Israel, el objetivo de Israel, el afecto de gracia en Israel era el templo, amado. Es por eso que él dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Daniel estaba hablando ¿de quién? De Venezuela. Estaba hablando de Perú. Cuando Daniel escribió, cuando Daniel habló, ¿de qué estaba hablando? Estaba hablando de la nación de Israel. Estaba hablando el templo que estaba en Israel. Epifanio, el rey que destruyó a Israel, él entró dentro de Jerusalén. Y entrando dentro de Jerusalén, en el templo, hubo una abominación. ¿Cuál fue esa abominación? Dentro de los altares, que se preparaban animales limpios, puros. Dice la historia, no es bíblico, dice la historia que este hombre sacrificó puerco dentro del templo. Entonces hubo una abominación para que se cumpliera lo que dice el profeta Daniel en la escritura. Porque todo esto hablaba de Jerusalén. ¿Está entendiendo? Y esa generación no pasaría o no vería muerte hasta que todo esto se acontezca. Hay otro versículo que me llama la atención, Mateo capítulo 16, versículo 28. Mateos capítulo 16, versículo 28. Jesucristo, hablando con los discípulos, nuevamente dice así: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces, ¿qué es lo que estaba hablando Jesucristo aquí? Si Cristo iba a venir ¿para qué? Está diciendo: el Hijo del Hombre va a venir. ¿En qué? ¿Para qué? En juicio sobre Jerusalén. Y él dice así a los discípulos: hay unos que están aquí que no verán muerte hasta que yo venga. El Hijo de Dios venga en su reino. Es magnífico. Porque a través de la destrucción que iba a tener en Israel, a través del tiempo de pasado, presente y futuro que iba a vivir Israel, Jesucristo iba a venir en gloria, en su reino. ¿Para qué? Para que dentro de Jerusalén hubiese una limpieza. Porque la destrucción que hubo en Israel es para que haya una limpieza. Es para que el templo sea derribado y no haya más sacrificios. Porque la palabra dice: sacrificio y holocausto y ofrenda no te agradaron más, mas me preparaste un cuerpo. O sea, el sacrificio hecho por Jesús en la cruz del Calvario era mejor que todos los sacrificios que se rendían dentro de la nación de Israel. Y como ellos no aceptaron
la corrección de parte de Dios, entonces ellos serían castigados. Ellos serían exterminados. Ese ayón, ese tiempo ahí tenía que estar limpio para que naciese nuevas generaciones que aceptaran a Cristo tal y como Él es. La mayoría de las personas hoy en día dentro de la nación de Israel, lo poco mucho que quedó del templo, aún siguen muchas personas adorando a Dios en ese templo. Pero Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Es por eso que el templo fue derribado, para que las personas no viesen en el templo un símbolo de adoración, para que todas las personas viesen para Cristo, oliasen para Cristo como el único Salvador del mundo. Y eso muchas veces está ocurriendo hoy. Las personas sienten a Dios en el templo o en el local llamado de iglesia. Las personas sienten a Dios allá. Hay personas que dicen, yo cuando llego aquí es donde yo siento la adoración a Dios. Y entre tu casa, cuando la Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, esta generación que Cristo estaba hablando, lo estaba hablando de esta, allá en el tiempo. Él estaba hablando en tiempo presente, amado. Nosotros tenemos que aprenderlo. Cuando Cristo está hablando en tiempo presente, está hablando en tiempo pasado y está hablando en tiempo futuro. Nosotros no podemos futurizar lo que Cristo estaba hablando con los discípulos y la destrucción que iría a acontecer dentro de la nación de Israel. Cuando nosotros traemos ese material para acá y lo presentamos en el día de hoy y comenzamos a vivir como si nosotros fuéramos los discípulos que Cristo estaba hablando allá, que la destrucción del templo va a ser, y hay gente osada también hoy en día que dice, no, que el templo lo van a volver a edificar. Y la palabra que Cristo le habló de los discípulos allá en Mateo capítulo 24, versículo 3, versículo 4, lo que Cristo habló allá se va a cumplir ahora, cuando levanten el templo. Ahora, en la Biblia no dice que Dios levantará más templos, porque Dios no habita en templo hecho de mano de hombre. Y si Dios no habita en templo de mano de hombre, entonces ya no será el templo de Dios. Será el templo de alguien, pero de Dios no es más. Por eso es que cuando Daniel dice, cuando lleguen, o cuando acontezca la abominación desoladora de que habló Daniel, mismo Cristo hablando, entonces ¿qué pasa? Ustedes ven que el tiempo se llegó. Él dice también algo muy importante. Él dice algo muy importante. Dice así. En Mateo capítulo 24, versículo 15, dice así. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, en el templo, la abominación desoladora de que habló el profeta de Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea. O sea que cuando acontezca todo esto en Mateo capítulo 24, nosotros vamos a estar ¿dónde? En Judea. Nosotros vamos a estar en Judea. Él está hablando con los discípulos en Jerusalén. Y le dice, el que